Muy buenas gamers, a lo largo de esta cuarentena me di cuenta del incremento de gente que se fue volcando a jugar juegos del estilo shooter o competitivos. Varios se fueron metiendo porque jugaba algún amigo, algunos por curiosidad y muchos otros terminaron en estos porque por lo general piden pocos requisitos. Por esta razón decidí armar un video donde voy a explicarte cómo mejorar tu aim por medio de un programa y consejos para que te destaques en ese juego que le venís metiendo muchas horas al día. Pero antes de todo esto, te dejo con la intro. Como les mencioné, noté un incremento de jugadores que se metieron de lleno a jugar juegos estilo competitivo, donde hay que demostrar esas habilidades en el aim, o sea, en la puntería. Muchas veces es complicado mejorar esta parte y hay juegos donde el aim es un 50% o más. Por ejemplo, el Counter Strike, a mi entender, donde vamos a necesitar una puntería muy buena, más que nada, y después sí, un poco de estrategia, un poco de juego en equipo, pero el aim es un porcentaje bastante grande. Entonces, para afinar un poco la puntería, les traigo esta aplicación que sí, es gratuita. Parece un juego, pero en realidad es una plataforma creada por un equipo de neurocientíficos que gracias al análisis de tu rendimiento y el seguimiento que se puede hacer, puede ayudarte a ver tus habilidades, tanto las buenas como las malas, a la hora de jugar un juego de disparos en primera persona. Y gracias a esto, practicar en esos errores y mejorarlos. Esta herramienta está siendo muy utilizada por varios profesionales y equipos de distintos juegos. Y como ven, se llama AimLab. Pueden ver que en la configuración van a poder elegir para qué motor de juego van a querer entrenar su aim. Como ven, tienen muchas opciones en esta parte. Van a poder configurar absolutamente todo, desde las zonas muertas, que esto se aprovecha mucho si juegan con joystick, hasta decir si la sensibilidad de su mouse es controlada por Windows o directamente desde el juego sin ninguna fuente de entrada. Y claro, obviamente la sensibilidad. Terminen de configurar lo más parecido como lo utilizan en el juego que eligieron y den guardar cambios. Y acá en la parte de mira van a poder configurar lo más parecido que puedan el tipo de mira que utilizan en el juego, ya sea en el Counter, en el Apex, en el Warzone. Van a poder cambiarle varios parámetros para configurarla lo más parecido a lo que lo utilizan ustedes. Acá en el inicio habrán notado que aparecen algunos juegos donde si ustedes le hacen clic los lleva afuera de la plataforma a un video en YouTube, y estos videos están creados por los que hicieron la plataforma y les enseñan cómo utilizar algo de lo aprendido en los ejercicios en distintos juegos. Entonces si hay alguno que a ustedes les llama la atención, como el Valorant, así pueden hacer clic y los lleva a un video y les enseñan un poco cómo utilizar algunos ejercicios para beneficio de este juego. Pueden ir a la parte de entrenamiento y se van a encontrar con estos ejercicios que van a poder realizar. Cada uno son para entrenar algo específico. Pueden arrancar acá practicando y viendo cómo se maneja todo este nuevo mundo, o lo que yo les recomiendo es que vayan a la parte de tareas y ahí entrenen lo que más les cuesta a ustedes. Por ejemplo, movimientos rápidos, tiros rápidos, flick shots, y ahí se encuentran con varios ejercicios que les van a ayudar directamente en esa problemática que tienen ustedes o que sienten que tienen. En el caso que vayan a querer realizar ejercicios de distintas áreas, por ejemplo, velocidad de disparo y seguimiento, les recomiendo que se armen una lista de reproducción. Entonces van a poder poner distintos ejercicios de distintas áreas y van a ir pasando por los distintos escenarios haciendo estas tareas. Luego de determinar qué ejercicios van a hacer, le ponen un nombre a la rutina y le dan guardar. Una vez guardada, pueden utilizarla las veces que quieran, cada vez que entran, y le dan jugar y se mandan a realizar la rutina que ustedes pusieron. Puede ser más larga o más corta. Lo importante de estas rutinas es hacerlas seguido y practicar para ir mejorando la motricidad y la reacción de nuestros movimientos. Pueden elegir el arma que quieran, van a ver que hay bastantes, desde fusibles, pistolas o ametralladoras, lo que busquen. Pueden también cambiar el mapa entre varios que tenemos en la plataforma. Un sistema de ranked, tanto para ir viendo el progreso de uno mismo y el progreso en la plataforma a nivel global. Pero les recomiendo que le vayan dando mucha importancia a su progreso, cómo van mejorando a medida que va pasando el tiempo y ejercitando. Hagan anotaciones tanto de los puntos y la
puntería y toda la información que le da la plataforma, y luego comparen cómo lo están haciendo una semana o 10 días después. Es importante que intenten hacerlo por lo menos 15 minutos al día para ir ganando la reacción en los movimientos y que se vaya haciendo algo casi automático en cada uno. Lo importante, luego de jugar y terminar el ejercicio, es ver las pantallas finales donde te da una devolución la plataforma sobre tu desempeño. Hay que prestarles bastante atención, ya que acá es donde vas a tener que ver dónde están tus debilidades y seguir practicando sobre estas para mejorarlas y deje de ser una debilidad. Recuerden que esto es memoria muscular. Los entrenamientos hacen bien para ir cada día mejorando donde más flojo estamos. Espacio publicitario. Queridas y queridos gamers, quiero invitarlos a participar de un video donde voy a estar reaccionando a sus setup gamers y no tan gamers. Esto surgió de una idea en mi Instagram. Para participar pueden enviarme la foto de su setup por Instagram. Se los dejo por acá, así me mandan la foto. O por email o correo a contactolakitech@gmail.com. Los espero, así nos reímos un poco y la pasamos bien. Por ejemplo, en esta primera pestaña te muestra un general cómo te fue, desde la precisión, la cantidad de objetivos aniquilados y hasta la reacción que tenés. La segunda pestaña me parece muy importante también, ya que la misma plataforma o te premia si hay algo que estás haciendo muy bien o algo en lo que te estás destacando, pero también a la vez, aunque sea un poco duro, te dice dónde estás fallando. Por ejemplo, si sos muy lento a la hora de disparar o tu precisión no es la mejor, o varias cosas juntas. Lo bueno es que si tenés cosas malas o por mejorar, la misma plataforma te recomienda ejercicios para que trabajes sobre estas y vayas mejorando en tus debilidades. Hay varios jugadores profesionales que están dejando sus rutinas diarias y que vas a poder realizar para aprender cómo entrenan ellos. Para esto tenés que ir a personalizada y luego workshop, y ahí buscas alguna rutina que te guste, o si sabes de alguien que tiene alguna rutina armada en la plataforma, podés buscarlo por su nombre o apodo y ahí te van a salir. Por acá les dejo los requisitos, que la verdad no pide demasiado, pero si ven que les cuesta un poco correrlo, se pueden bajar los gráficos para ganar un poco de FPS. La verdad es que creo que es una herramienta muy buena y que ayuda muchísimo a la hora de mejorar la puntería de uno en cualquier juego de este estilo, o sea de shooter o FPS. Esta ofrece muchísimos entrenamientos de distintos tipos para mejorar como jugador. Lo que recomiendo es hacer un precalentamiento antes de entrar al juego en esta aplicación y después hacer rutinas lo más seguido que puedan para ir mejorando cada día un poco más. Como consejo, intenten de armar una rutina y hacerla por lo menos por 10 o 15 días y vean cómo van mejorando sus habilidades adentro del juego. Después, si lo hacen y le funciona o no le funciona, por favor déjenmelo en los comentarios, así sé cómo le fue. Bueno gamers, hasta acá el video de hoy. Espero que les sirva esta plataforma de entrenamiento y si tienen alguna consulta no duden en escribirme al Instagram y nos vemos en el próximo video.